buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Soy el profesor Fidelino, le doy la bienvenida, espero que estén todo bien. En la clase de hoy vamos a dar uno de los temas importantes de la trigonometría, como es la resolución de triángulos oblicuángulos. Recordemos un poquito qué es un triángulo oblicuángulo, cuáles son las condiciones para que se dé un triángulo oblicuángulo. Entonces, la condición fundamental es que los ángulos interiores A tiene que ser distinto 90, B distinto 90 y C distinto 90. O sea, que cada ángulo interior no debe valer o su amplitud no debe ser de 90 grados. Recordemos un poco los elementos de un triángulo. Tiene tres vértices, el vértice A, B y C. Tiene tres lados. Si acá está el vértice B, este es el lado B. Acá. Si este es el vértice A, este es el lado A. Este segmento del lado A. Y si este es el vértice C, este es el lado C. ¿Sí? Y tiene tres ángulos interiores, como dijimos, y tres ángulos exteriores. Si este es el ángulo C, este es el ángulo exterior gamma, este es el ángulo exterior alfa y este es el ángulo exterior pi. Recordemos también que por suma de ángulos interiores, acá está abreviado SAI, A más B más C igual a 180 grados. Y la suma de los ángulos exteriores SAE, pi más alfa más gamma igual a 360 grados. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que un triángulo oblicuángulo ABC puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo. Cualquiera de las dos posibilidades. Recordemos, un triángulo es acutángulo si sus triángulos son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Y es obtusángulo si tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Eso sería como son las características fundamentales de todo triángulo oblicuángulo. Porque si tiene un ángulo recto ya, ahí forma un triángulo rectángulo. Eso no lo estamos estudiando ahora. Bueno. Entonces, para resolver los triángulos rectángulos, para resolver los triángulos oblicuángulos, ¿qué hacemos? Tenemos dos métodos o teoremas o leyes. El teorema del seno, o también la llamado ley del seno, y el teorema del coseno o ley del coseno. En este primer video vamos a vamos a desarrollar el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Que existe una relación, ¿sí?, entre cada lado y el seno del ángulo opuestos. Esta relación es una relación de proporcionalidad entre cada lado y el seno del ángulo opuesto. Entonces, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a aplicar a un problema de la vida real para que tenga una aplicación fidedigna y verdadera de dónde se ocupa el teorema del seno en nuestra vida cotidiana. Un señor recorre 150 kilómetros desde la ciudad A hasta la B, ciudad B. Luego recorre 180 kilómetros desde la ciudad B hasta la C. Sabiendo que el ángulo formado entre la ciudad A y la horizontal es de 30 grados. Pregunta, ¿cuántos kilómetros recorre desde la ciudad C hasta la A? Hallar los demás ángulos interiores. Para ello nos guiamos en el marco gráfico, como dice la famosa matemática de 1970, Regine Doady, que dice que uno aprende matemática cuando lo aplica a diferentes marcos. En este caso, tenemos un marco algebraico y después ocupamos el marco geométrico. Entonces, utilizando un gráfico marco geométrico, vemos que podemos relacionarlo con un triángulo oblicuángulo. Tenemos la ciudad A hasta la ciudad B, dice el problema, recorre 150 kilómetros de esta distancia. Luego de la ciudad B hasta la ciudad de C, 180 kilómetros. Y el ángulo formado entre la ciudad A y la horizontal es de 30 grados. Entonces, formamos nuestro triángulo oblicuángulo, viendo que si acá está el vértice B, este va a ser el lado B, este es el vértice C o ciudad C, este va a ser el lado C, este es la ciudad A, este va a ser el lado A. Una vez que tenemos identificado ya en el gráfico, podemos aplicar la fórmula cuál nos conviene acá en base a los datos que tenemos.
Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos el lado C, entonces vamos a escribir datos, pero previamente voy a borrar el pizarrón porque esta parte nos va a servir para resolver el problema. ¿Sí? Ya identificamos cuando existe un triángulo oblicuo y su característica. ¿Sí? Entonces los datos son, tenemos como vemos acá, el lado C mide 150 kilómetros. ¿Qué más tenemos? El lado A, 180 kilómetros. Luego tenemos el ángulo A, que es igual a 30 grados. Entonces podemos relacionar entre la primera razón, que sería A sobre seno de A, que tenemos, A y seno de A, y C y seno de C. Porque B sobre seno de B no tenemos ninguno de los datos, no conocemos ni el lado B, que sería la distancia entre la ciudad C y el A, y no conocemos el ángulo opuesto tampoco B. Entonces vamos a aplicar A sobre seno de A, va a ser igual a C sobre seno de C. Entonces reemplazamos los datos. A vale 180 kilómetros, seno de A, seno de 30 grados, porque A vale 30. C para nosotros dijimos es 150 kilómetros. Y seno de C sería nuestra incógnita. De acá podemos despejar el ángulo C. Entonces, como vemos acá, tenemos la igualdad entre dos razones. Tenemos una relación de proporcionalidad. Entonces, aplicamos producto extremo y medio, 180 kilómetros por seno de C, va a ser igual a seno de 30, que multiplica a 150 kilómetros, perdón. Entonces, nuestra incógnita es el ángulo C, entonces seno de C va a ser igual a seno de 30 por 150 kilómetros dividido 180 kilómetros. Acá lo vamos a hacer todo, vamos a usar la tecnología, vamos a usar la calculadora. Entonces el ángulo C va a ser igual a la inversa de la función seno, es el arco seno, o sea, A de C, y de toda esta expresión, seno de 30 grados por 150 kilómetros dividido 180 kilómetros. Y vemos que se cancelan las unidades de kilómetro y me va a quedar en grados el problema. Entonces ocupamos la calculadora, la tecnología C va a ser igual, tenemos que poner como es arco, en la calculadora es shift o inversa, lo mismo, del seno. En la calculadora aparece sin, ¿sí?, de toda esta expresión. Entonces lo que hacemos es, ocupamos la tecnología, escribimos inversa del seno, abro paréntesis, y voy a abrir otro paréntesis para escribir seno de 30, que sería sin de 30 grados. Grado ocupamos acá abajo en la calculadora, hay una teclita que es de grado, minuto y segundo, por 150, cierro paréntesis, porque yo le había puesto un paréntesis a esto, para que la calculadora no me produzca problema, dividido 180. Ahora cierro el segundo paréntesis. Me da igual a, me da un número, pero yo tengo que convertirle esto a grados, minutos y segundos. Entonces aprieto directamente la teclita. Hay una teclita que se llama grado acá, que es una teclita debajo de donde está el símbolo de raíz, dependiendo de la calculadora. Entonces C me va a ser igual, apretando esa teclita, me da 24 grados, 37 minutos, y le redondeamos en 27 segundos, porque aparecen comas y algo de segundos. Entonces le redondeamos ahora. Entonces C va a ser igual a 24 grados, 37 minutos, 27 segundos.
Ahora voy a borrar esta parte. En el video número 2 voy a dar el teorema del coseno, que es el otro teorema que se usa para resolver triángulo o rectángulo, que lo había dejado porque en este primer video dijimos que vamos a resolver el teorema del seno. Entonces voy a borrar y en el video número 2 de resolución de triángulos oblicuo-ángulo voy a desarrollar y explicar bien en qué consiste el teorema del coseno y dónde se aplica. Entonces tenemos el ángulo A, el ángulo C calculado, y ahora voy a cambiar de binomio y vamos a resolver lo que a continuación sigue. Como ya tenemos el ángulo C, nosotros para hallar este lado B vemos que necesitamos sí o sí el ángulo B. No conocemos el ángulo B, pero podemos aplicar la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo, es siempre 180 grados, por una relación, por una propiedad que dice suma de ángulos interiores, ese ahí, suma de ángulos interiores. Entonces ya conocemos el ángulo A, que vale 30, el ángulo B sería nuestra incógnita, y el ángulo C recién calculamos. 24 grados, 37 minutos, 27 segundos. Entonces lo que hacemos, nos queda una ecuación de primer grado con una incógnita, donde la incógnita es el ángulo B, que sería nuestro X para nosotros acá. Entonces X grado va a ser igual a 180 grados menos 30 grados está sumando, pasa restando, y 24 grados también lo mismo, por eso le puse menos para poder sumar acá. ¿Sí? Entonces X grado va a ser igual. Puedo hacerlo directamente con la calculadora, pues si hago los cálculos seriales va a llevar mucho tiempo. Acá nos sirve la tecnología, es importante para hacer el cálculo más rápido. 180 grados, voy apretando la teclita, menos, porque este menos le cambia signo a cada uno, menos 30 grados, menos 24 grados, 37 minutos, vuelvo a apretar de vuelta porque ahí me indica que son minutos, y 27 segundos vuelvo a presionar. Y ahí me da igual a 125 grados, 22 minutos 33 segundos. Este es el ángulo para nosotros, X sería B. Ahí ya tenemos el ángulo B calculado. Ahora recién podemos, voy a borrar esta parte, aplicar de vuelta la fórmula del teorema del seno para hallar el ángulo, el lado B, que es la distancia que nos interesa calcular. Entonces vamos a aplicar acá de vuelta la fórmula del, entonces va a ser A sobre seno de A, va a ser igual a B sobre el seno de B. Ahora ya conocemos el ángulo B, tenemos el ángulo A y el lado A. Nuestra incógnita sería B. Entonces vamos reemplazando. A dijimos para nosotros valía 180 kilómetros sobre seno de 30, que vale A, es igual a B, que es nuestra incógnita, sobre el seno de B, que recién calculamos. En este caso vemos que nos da un ángulo obtuso, 125 grados, 22 minutos, 33 segundos. Aplicamos, tenemos una relación de proporcionalidad, la igualdad entre dos razones, producto extremo y medio, 180 kilómetros por el seno de 125, 22, 33, va a ser igual a seno de 30 grados por B, o B por seno de 30, porque el producto es conmutativo. ¿Cuál es nuestra incógnita? B. Entonces seno de 30 está multiplicando, va a pasar al otro lado, dividiendo por la operación inversa. Entonces 180 kilómetros por el seno de 125 grados, 22 minutos 33 segundos. Todo esto dividido seno de 30. Eso lo hacemos. Entonces nos va a quedar el valor de B en kilómetros, porque esto es grado, minuto y segundo, se va a ir. Se van a cancelar
las unidades. Porque estamos hablando del sistema sexagesimal. Entonces hacemos con la calculadora 180, vamos a hacer en un paso solo. ¿Cómo hacemos en un paso solo con la calculadora? Como la calculadora tiene paréntesis, puedo poner paréntesis y después le voy a poner el signito dividido y acá escribo seno de 30. ¿Sí? Acá voy a escribir todo este numerador 180 por seno de 125. Entonces, voy a hacer eso con la calculadora, abro paréntesis, como ven, 180 por seno, que sería sin de 125 grados, 22 minutos, vuelvo a apretar otra vez la tecla de grado, minuto y segundo, 33 segundos. Cierro paréntesis, dijimos dividido seno de 30, dividido sin de 30 grados. Igual 293, acá tenemos que redondear, 293,53, 39. Entonces, si redondeamos con 2 decimales, nuestro resultado final, lo voy a escribir con la virome azul de vuelta, entonces B va a ser igual a 293,53 kilómetros, porque estamos trabajando en kilómetros. De esta manera hemos calculado el valor de la distancia que el Señor recorre desde la ciudad C hasta la ciudad A, 293,53 kilómetros. Y hallamos los dos ángulos interiores que faltaban. Será hasta la próxima, les mando un abrazo. Y a los que siempre me siguen, si todavía no se han suscrito a mi canal, si pueden hacerlo, pueden enviar comentarios de los videos, sugerencias sobre temas que necesiten. En clases posteriores estaré subiendo videos de aplicación de las TIC en funciones lineales, donde se utiliza la función lineal como una herramienta fundamental para aprender matemática con la ayuda de Excel en este caso, después de estar haciendo con GeoGebra. Les mando un abrazo, espero que estén bien.